Salud de Vanguardia, un podcast de consalud.es en colaboración con la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. ¿El sueño es un lujo o es una necesidad? La ciencia ha demostrado que el sueño de calidad es esencial para nuestra salud. Cada vez hay más estudios que vinculan esta falta de sueño con el desarrollo de enfermedades, ya no solo como el insomnio, sino la apnea del sueño y también la diabetes o incluso problemas cardiovasculares. Hoy en Salud de Vanguardia nos acompaña la doctora Olga Mediano, neumóloga y experta en medicina del sueño en el Hospital Universitario de Guadalajara, con quien vamos a hablar, entre otras cosas, de por qué el sueño es mucho más que un simple descanso, es un proceso biológico esencial para mantener una buena salud física y mental y por qué deberíamos de prestarle un poquito más de atención. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, como he dicho, más allá de he dormido fatal, qué ojeras tengo, qué cansada estoy hoy, al final el descansar, el dormir bien, en tener un sueño óptimo, es un pilar fundamental para la salud integral, ¿no? Exactamente. Igual que la dieta o el ejercicio. Yo creo que nadie dudaría de que hacer una buena dieta y realizar ejercicio son dos pilares fundamentales, ¿no? Pues el sueño es el tercero. Y de lo que comentábamos antes un poco, dormir bien y dormir unas horas adecuadas, que suele estar muy perjudicado por nuestra forma de vivir, por cómo hemos organizado la sociedad, sin que haya una patología, ¿eh? Sí. Hay muchísima gente que duerme 5 o 6 horas, bueno, pues por su trabajo o por circunstancias. Luego ya vienen las patologías que has comentado, la apnea del sueño, el insomnio, pero simplemente dormir pocas horas ya es un problema serio. Claro, hay mucha gente que, yo creo que todos tenemos interiorizadas las 8 horas, pero hay mucha gente que dice, bueno, pues es que yo con menos me encuentro bien. Puedes encontrarte bien, pero que por dentro tu cuerpo diga, tú encuéntrate como quieras, que yo lo que necesito es más tiempo para resetear por dentro. Sí, las 7 o 8 horas, digamos que son... bueno, pues nos podrían servir como una pauta, ¿verdad? Una pauta de salud. Es verdad que hay gente que les llamamos dormidores cortos o dormidores largos, que con menos tiempo pueden estar bien, pero eso va a estar afectando, por ejemplo, a su presión arterial, a su secreción de hormonas. Tenemos que entender el sueño como una reparación de todo nuestro organismo, incluso de nuestro cerebro. Y eso... Que hay gente que con 5 puede hacerlo, es posible, pero que va a ser peor que el dormir sus 7 o 8 horas, eso es seguro. Y insisto, es tan malo dormir muy poco como dormir mucho, ¿eh? Claro. Que dormir 10 horas también se ha asociado con problemas de salud. Claro, estos problemas al final puede que la gente no sea tan consciente porque no son inmediatos, no son a corto plazo, son a lo mejor más a largo plazo, ¿no? Problemas de tipo cardiovascular o una apnea. Claro, digamos que hay unos problemas a corto plazo que se producen al día siguiente y no son menos importantes, ¿eh? Quizás no son problemas de salud, pero no dormir bien nos lleva a tener una peor calidad de vida. Estamos más cansados, más somnolientos, y eso hace que tengamos unas relaciones sociales peores, claro, menor producción en el trabajo y que, bueno, pues nuestra vida sea un poco más difícil que la del resto. Las personas no sabes hasta qué punto se llegan a acostumbrar a esa situación y te dicen, no, yo estoy bien, pero cuando las tratas dicen, madre mía, qué mal estaba. Entonces, eso son consecuencias inmediatas. Otra consecuencia inmediata muy importante es el accidente de tráfico. Los pacientes que duermen mal, por ejemplo, los pacientes con apnea del sueño, tienen multiplicado por 4 el riesgo de tener un accidente de tráfico. Y esto, bueno, ahora se ha empezado a concienciar sobre esto, pero hasta hace poco no se tenía muy en cuenta, porque en el alcohol a ti te pueden hacer un test de alcoholemia, pero nadie te puede medir, oye, vas somnoliento y no deberías conducir. Claro, es que eso cómo se mide, claro. Eso realmente tenemos que ser responsables, como para decir, estoy cansado, tengo que parar. Por tanto, hay que concienciar a la población. Si uno está cansado, tiene que parar y descansar y dormir incluso. Claro. Y luego seguir, ¿vale? Bueno, esto son consecuencias inmediatas también sobre la atención y la memoria. Yo tengo pacientes que lo que me dicen es, soy abogado o soy maestra o soy ingeniera y no consigo concentrarme. No se llegan a quedar dormidos porque tienen una actividad tan frenética, pero no tienen una buena atención y no tienen una buena concentración. Y eso es una consecuencia inmediata. Luego, de las que hablábamos a largo plazo,
pues son la hipertensión arterial, el riesgo cardiovascular. Todo esto se va, digamos, acumulando, ¿no? Es como una deuda que vamos haciendo de nuestro sueño y que se puede transmitir en el futuro en mayor riesgo de arritmias, mayor riesgo de un infarto, por ejemplo, o una angina de pecho, por poner algunos ejemplos. Claro, has dicho una cosa que me llama mucho la atención, porque seguro que también lo has escuchado, y es cuando hay gente que a lo largo de la semana a lo mejor duerme poco y luego llega el fin de semana y dice, hoy tengo que quitarme, ¿no? Y entonces hoy es sábado y me levanto a las 12 de la mañana. Eso no vale. Eso es peor todavía. Mira, es muy fácil de entenderlo, y es que nosotros tenemos un reloj biológico, ¿vale? Un reloj biológico que se va a ajustar por la luz, por las horas en las que hacemos las comidas, fundamentalmente por la luz, pero también por las horas que hacemos las comidas, por cuándo hacemos deporte, por nuestro movimiento, y esto va a producir que nosotros produzcamos la hormona que nos va a hacer dormir y descansar, que es la melatonina, pero ese reloj es un reloj vulnerable, digamos. Si esos estímulos se los cambiamos, al reloj le cuesta volver a ponerse en su hora. Por eso nosotros siempre decimos que hay que hacer un horario regular de sueño, porque si no volvemos loco a nuestro reloj biológico y ya no sabe cuándo tiene que producir melatonina o no, cuándo tiene que producir el cortisol o no, se nos mezcla y a lo mejor estamos durmiendo pero tenemos la melatonina y entonces ya es cuando todo se descuajeringa en nuestro interior, ¿no? Claro. Entonces, si encima esos cambios los hacemos semanalmente, esto es muy típico de España, ¿no? El que fin de semana tenemos un horario absolutamente distinto y a lo mejor nos estamos levantando a la hora que nos acostamos, ¿no? Sí. Y esto vuelve loco a nuestro reloj biológico y tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos horario regular de sueño y un mínimo de 7 horas de sueño nocturno. ¿Y un máximo de? Pues entre 7 y 8 es lo ideal. Vale. Ahora, la edad hace que estas recomendaciones cambien. Evidentemente, un bebé va a dormir en torno a las 16 horas, luego van a ir haciendo siesta matutina y siesta de la tarde, luego se pierde la siesta de la mañana, pero un adulto entre 7 y 8 horas aproximadamente. Antes, cuando has comentado lo de que la memoria es algo que también se nota mucho inmediatamente después de haber pasado una mala noche o de no haber descansado, y claro, yo creo que enfocamos muchas veces esta falta de sueño a los adultos, ¿no? Y es en los adultos en los que más dices, hoy que mal has dormido hoy o tal. Pero sin embargo, en los niños también es muy interesante ver si cumplen este tiempo de hora, ¿no? Porque son los que a lo mejor llegan al cole y están más despistados, o te iban a decir algo y de repente no se acuerdan, o no tienen esa capacidad para retener la atención cuando el profesor está explicando. ¿Cómo se mide ahí la capacidad del sueño de los niños y si realmente han hecho su función reparadora? Es importantísimo el sueño en los niños y más hoy en día, porque ha entrado en juego un factor más nuevo, que son los dispositivos electrónicos. Tenemos el problema de que niños muy pequeños y, por supuesto, adolescentes utilizan los dispositivos electrónicos a cualquier hora, incluso por la noche y hasta muy tarde. Eso hace no solo que duerman menos horas, sino que ese dispositivo electrónico emite una luz azul que inhibe la secreción de melatonina, que ya habíamos dicho que es la hormona de dormir. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso cuando dejan el dispositivo, luego tardan más en quedarse dormidos, porque su reloj biológico está entendiendo, hay luz, tengo que seguir despierto, no voy a producir melatonina porque es de día. Claro. ¿Vale? Entonces, llegan encima esta vida social que nos hemos montado, entran muy pronto a clase y tienen que estar muy atentos desde pongamos los más chiquitines, desde las 9 de la mañana o los adolescentes las 8 de la mañana. ¿Qué pasa? Han dormido 4 horas, prácticamente no habrán hecho sueño profundo y llegan privados de sueño. Por tanto, atención, concentración, se quedan dormidos. Los niños son distintos. Los niños, más que somnolencia, tienen hiperactividad. Entonces, cuidadito con las hiperactividades, que a veces es que el niño no está durmiendo bien. Claro. Yo esto sí que es cierto que cuando un niño es pequeño, a lo mejor son las 8 de la tarde y le decimos, ya va pasado de rosca, ¿no? Es ese momento de... Está irritable. Claro. Está irritable porque está cansado, ¿no? Y si pensamos en las patologías a largo plazo también de los niños, porque en los adultos, pues es a lo mejor tomas más conciencia, ¿no? Te dicen a ti ahora, oye, mira, empieza a dormir bien, porque si no al final tienes un riesgo cardiovascular o diabetes o cualquier cosa y a lo mejor tomas conciencia. Pero en los niños a lo mejor no lo ves tan claro, ¿no?
El niño siempre estaba un poco menos estudiado que el adulto, ¿no? Por supuesto, hay muchísimos casos de insomnio, que es la causa fundamental. Bueno, por ser un poco ordenados, lo primero son los malos hábitos. Lo más frecuente y lo primero que tenemos que tratar en un niño adolescente es los hábitos. Luego, probablemente algunos casos de insomnio, pero atención a una patología que es muy frecuente en el niño, que es la apnea del sueño. Claro. Que podemos pensar, eso yo pensaba que era varones de edad media, obesos, etcétera, ¿no? Sí, justo. Es la imagen que se te viene a la cabeza, de hecho. Pues la apnea del sueño tiene una frecuencia muy elevada entre los niños. Es verdad, lo llamamos igual y, sin embargo, es muy distinto en el niño que en el adulto. Por ejemplo, la causa. Es verdad que en el adulto la causa fundamental es la obesidad. En el niño la causa fundamental son las amígdalas grandes, las anginas, ¿no? Que dicen las mamás. Claro, esto conlleva que el tratamiento sea distinto. Claro. Es una cirugía, la amigdalectomía, ¿no? Que antes nos quitaban las amígdalas a todos, luego hubo una época en la que no se le quitaban las amígdalas a nadie, pues ahora si hay una patología asociada, como puede ser la apnea del sueño, lo suyo es tratar esa hipertrofia amigdalar. Y la clínica también es distinta, porque hablábamos que en el adulto era una persona somnolienta, problema. En el niño suele haber cierto fracaso escolar, poco rendimiento, vamos a decir, menor rendimiento, ¿no? En función de sus capacidades, eso llevará al fracaso o no. Crecen menos, que es lo que hablábamos de las hormonas. La hormona del crecimiento se produce por la noche. Claro. Si el niño no alcanza un sueño profundo adecuado, va a producir menos hormona del crecimiento, va a crecer menos. Son niños que se hacen pipí en la cama. El sistema renina-angiotensina hace que cuando tenemos apnea del sueño produzcamos una hormona que hace que orinemos más. En el adulto te dirá que se tiene que levantar a hacer al baño 4 veces por la noche. El niño se hace pipí en la cama. Claro. A veces no encontramos el por qué un niño de esa edad sigue haciéndose pipí en la cama. Y luego, con respecto a la somnolencia, ellos son más niños hiperactivos. No pueden parar quietos, están como constantemente estimulados, ¿no? Entonces es un perfil absolutamente distinto al del adulto. Claro. Y justo ahora que has hablado de esta patología de la apnea del sueño en los niños, dentro de tu labor en el Hospital de Guadalajara es fundamental y creo que es un pilar, por lo que hemos estado hablando antes de la entrevista, la investigación. Y ahí tenéis un proyecto muy chulo y está enfocado justo a niños de apnea del sueño, ¿no? Efectivamente. La investigación es importante, sobre todo porque nos ayuda a entender mejor la medicina, en este caso, y por tanto cómo tratar mejor a nuestros pacientes. Entonces, por eso siempre hay que hacer investigación, ¿no? Y un sistema sanitario que no apueste por la investigación. Nosotros tenemos ahora la suerte de que en Castilla-La Mancha además estamos en plena explosión de la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues al saber que la apnea del sueño produce mayor riesgo cardiovascular en el adulto, ver qué es lo que pasa en el niño. Sobre todo porque el niño nos va a ayudar a entender muchas cosas. Fíjate que el niño nos ayuda a entender la historia natural de las enfermedades. El niño no tiene factores de riesgo asociados, por tanto no tiene factores de confusión. Claro. Lo que veamos en el niño nos va a contar muy bien cómo es esa historia. Entonces lo que hicimos fue reclutar niños derivados por sospecha de apnea del sueño. Este proyecto se llama KISS Trial. Y lo que hacíamos era estudiarles por medio de un estudio de sueño de polisonografía para ver qué grado de apnea del sueño tienen y con una monitorización de 24 horas de presión arterial ver si eso que pasaba en el adulto, en el que la mayor evidencia está en que tienen más presión arterial, pasaba en el niño. Claro, todo el mundo nos decía, ¿cómo va a tener hipertensión un niño? Bueno, pues los primeros resultados, que ya los hemos presentado en el Congreso Americano y en el Congreso Europeo, vemos que los niños con apnea del sueño, sobre todo los que tienen más gravedad, es decir, más número de pausas respiratorias durante la noche, tienen unas tiras de presión arterial durante la noche mucho más elevadas que los que no tienen apnea del sueño. ¿Esto qué nos está diciendo? Que ese niño, si no se le opera, si no se le trata, tiene un mayor riesgo cardiovascular futuro, porque eso ya sabemos, que las cifras de presión arterial nocturna se asocian a un mayor riesgo cardiovascular futuro. Claro, esto además ayuda mucho a prevenir.
a prevenir enfermedades, ¿no? Claro. Para cuando ese niño crezca y se enfrente a lo mejor, oye, pues a lo mejor por otros factores derivados acaba teniendo un riesgo cardiovascular, pero que no sea por algo que se ha podido tratar y que al final es algo, no lo sé si a lo mejor lo estoy analizando, pero tan sencillo como una operación de amígdalas, ¿no? Claro, tan sencillo frente a algo tan complejo. Claro. Como tener un infarto Claro. el día de mañana, ¿no? Claro. O, desde luego ser hipertenso de adulto, por ejemplo. Uh-huh. Esto es lo bonito de la investigación, que tenga una transferencia al manejo del paciente, ¿no? Y que nos ayude a entender qué tengo que hacer yo con el paciente y qué es lo mejor para ese paciente. En este caso, nos queda la segunda parte del proyecto, porque nosotros esos niños los hemos tratado y los hemos vuelto a repetir todas las pruebas después del tratamiento. Igual que tenemos los resultados de esa visita basal, estos resultados todavía no los hemos tenido porque nos quedan como unos 10 niños por operar. Cuando los tengamos os los contaremos. Hombre, claro, por supuesto. ¿Pero qué implicación puede tener esto? Pues que a lo mejor con eso podemos establecer a qué niños hay que tratar o no. Que a veces será tratar y a veces será no tratar. Claro. Ahora es, por encima de 5 apneas por hora hay que tratar a todos los niños. Bueno, pues a lo mejor depende. A lo mejor con estos resultados lo que tenemos que hacer es ver por encima de 3 qué niños tienen la presión alta por la noche. A esos les operamos y a los otros les ahorramos la cirugía, a no ser que tengan síntomas, evidentemente. Claro. Si va mal en el cole, si no crece, ahí no hay ninguna duda. Pero de cara a prevenir el riesgo cardiovascular, vamos a tener una evidencia que nos va a decir, oye, ¿a quién hay que tratar y a quién no hay que tratar? Esto va por la medicina personalizada. Claro, totalmente. ¿No? Voy a aportarle un tratamiento al paciente que realmente lo necesita. Claro. Porque ¿por qué voy a meter a un niño a quirófano si no lo necesita? Tampoco Claro. es que aquí estemos a favor de que se les opere a todos. Lo que queremos saber es quién se beneficia del tratamiento. Claro. Y al final todo esto es posible, como tú has dicho, es una medicina personalizada, pero todo esto es gracias a la investigación. Si no hay investigación no hay avances y estaríamos viviendo en la sanidad a lo mejor de hace 20 o 30 años. Todo esto es posible gracias a personas, bueno, pues como tú, que deciden un poco dejar un poco la asistencia para centrarse en la investigación y dentro de Castilla-La Mancha eres uno de los referentes en estudiar esta medicina del sueño, en hacer proyectos como este que nos acabas de contar, pero no hay que olvidar que no solo es investigar en niños o de cara a futuro, hay que investigar en todo, ¿no? ¿Cómo es el papel de la investigación en la medicina? Y más aún en Castilla-La Mancha, donde, como has comentado antes has dicho una pincelada, hay una explosión ahora mismo de investigación tremenda. Bueno, digo que hay una explosión porque yo ahora estoy en un momento que me motiva mucho en lo que es la investigación en Castilla-La Mancha. No sé si lo sabéis, pero se ha creado IDISCAN, que es el Instituto de Investigaciones de Castilla-La Mancha. Llevamos ya unos años trabajando en él, pero ahora hemos dado un segundo paso. Tenemos un nuevo director, el primero trabajó fantástico, y ahora tenemos un nuevo director que está dando un impulso increíble y estamos empezando a tener lo que siempre hemos pedido, ¿no? Hay muchas cosas por hacer, ¿eh? Uh-huh. Quiero decir que queda muchísimo por hacer. Para empezar, para hacer investigación sanitaria, los clínicos tenemos muchísimas dificultades. Y la primera dificultad es que tenemos tantos pacientes que ver que no podemos dedicar tiempo a investigar. Claro. Y hay gente pues, que tiene ideas, pero no puede pasar eso al papel y del papel a realizar el proyecto, ¿no? Yo tengo la suerte de que sí puedo hacer eso y, por tanto, esto que me ha permitido el tener tiempo a dedicar a la investigación, poder crear un grupo de investigación, en el grupo de investigación de sueño del Hospital de Guadalajara, ahora ya está compuesto por 2 biólogas, hay una persona administrativa, tenemos varias neumólogas que, aunque hacen su actividad asistencial, colaboran en esta investigación, y tenemos 2 enfermeras, una técnico, pero para esto hace falta tener tiempo para conseguir recursos, crear proyectos, hacer colaboraciones con otras comunidades autónomas. Claro. Entonces, es súper importante, y esto mensajito a la administración, que se establezca el que haya un tiempo para la investigación sanitaria dentro de nuestros centros sanitarios y dentro de las universidades, por supuesto, porque eso ya se cuenta con ello, ¿no? Uh-huh.
Claro, al final el IDESCAM está cogiendo mucha potencia, mucho valor porque no está dejando de lado pues eso, la importancia de la investigación. Si pasamos un poco a un tema muy actual, estamos en plena época, en plena ola de virus respiratorios. Hay además novedades respecto a vacunación en niños, pues bronquiolitis y demás. ¿Qué podemos hacer un poco para tratar estos virus respiratorios que nos llegan ahora todos de golpe y que de repente pueden poner contra las cuerdas a la asistencia médica? Vale. Muy importante, porque es prevención. Eso es. ¿Vale? Normalmente la prevención la dejamos siempre un poco de lado. Entonces, hablando de quizá lo más novedoso, que es el virus respiratorio sincitial, que lo acabamos de comentar en los niños. El virus respiratorio sincitial, para que la gente nos entienda, hizo que pasáramos de tener niños por bronquiolitis en la UBI, además son niños muy pequeños, ¿vale? Bueno, los pediatras, no yo, evidentemente, sí, a que la temporada pasada fuera espectacular. Es decir, consiguió evitar que esos niños ingresaran en las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque les proporcionaba una inmunidad que hacía que la primera vez que se exponían al virus no fuera tan grave, ¿vale? Esa misma no es exactamente lo mismo, pero la vacuna para el virus respiratorio sincitial también ha aparecido para el adulto, ¿vale? Con el COVID, digamos que se democratizó lo de estudiar los virus, el hacer el test, la PCR, ¿os acordáis? Sí, justo. Eso no solo se hacía ya para coronavirus, sino también para el virus respiratorio sincitial, que es el de la bronquiolitis, y para la gripe. De esa forma pudimos ver que muchísimos adultos, sobre todo personas mayores, realmente ingresaban porque tenían una reagudización por virus respiratorio sincitial, que antes no lo estudiábamos. Claro. ¿Vale? No les hacíamos esa prueba. Es un catarro, es una gripe. Sí. ¿Vale? Un virus. Bueno, pues ahora ya tenemos vacuna para ese virus. ¿Para qué serviría? Pues serviría sobre todo para los pacientes respiratorios, el paciente con EPOC, el paciente con una enfermedad intersticial avanzada, pacientes mayores, que se pueden beneficiar de esta vacuna en la misma campaña de vacunación que la gripe o que el COVID, y que puede evitarles el ingreso por esa enfermedad. ¿Vale? Claro. Eso sería con respecto al virus respiratorio sincitial. Con respecto a la vacuna de la gripe no hay duda. Personas mayores de 65 años y con comorbilidades, cada año acudir a vacunarse de la gripe para evitar, sobre todo, la enfermedad grave. Porque hay gente que dice, ay, es que me la puse y luego me cogí la gripe. Vale, pero si te coges la gripe, pero la pasas como un catarro, claro, probablemente lo que hemos evitado es la neumonía o el ingreso o el fallecimiento. Claro. ¿Vale? Y tercera vacuna importante, neumococo. ¿Vale? Neumococo en pacientes con enfermedad respiratoria. ¿Vale? Pacientes también con EPO, con mayores de 65 años, de la misma manera. Es decir, que esas 3 vacunas yo creo que ahora mismo son fundamentales. Y me diréis, queda una cuarta, ¿no? Sí, el COVID. Eso es, que parece que se nos olvida muchas veces. Bueno, el COVID ahora mismo, la situación es absolutamente distinta a la que teníamos, ¿no? En pandemia. Es una enfermedad mucho más leve. Hay una situación clara y es que tenemos ahora mismo, estamos preparados inmunológicamente contra el COVID. Claro. Lo que cuando llegó la pandemia no. Por tanto, el COVID yo ahora lo vería imprescindible para aquellas personas que tienen un problema de inmunidad, ¿no? Todas las personas que están, imagínate, en un tratamiento de un cáncer o en cualquier situación de una inmunidad disminuida, claro, esas personas son las que no tienen esa defensa contra el COVID, ¿no? Claro. Y que se pueden beneficiar claramente de las vacunas del COVID. Claro, porque aquí muchas veces hemos dicho, bueno, si toda la vida hemos vivido con gripe y no ha pasado nada, bueno, pero si podemos prevenir, como tú dices, al final es hacia donde tenemos que tender, ¿no? Al no enfermar o a que si llegas, como has dicho, a cogerte la gripe, pues que la pases de la mejor manera posible, claro, que sea un catarro lo más leve posible, ¿no? Que luego llegamos a la saturación en los hospitales y nos echamos las manos a la cabeza, pero es que a lo mejor todos desde casa tenemos que poner también nuestra parte, ¿no? Es que aquí está el tema de quién se pone enfermo o más enfermo, ¿no? Claro. Cuando la gente te dice, no, es que mi madre era muy mayor, cogió un catarro y pues esa es la situación. Es decir, que lo que es una gripe para una persona joven, claro,
Pues a lo mejor para una persona más mayor supone una neumonía. Y puede ser lo que la desestabilice o incluso le haga ingresar o fallecer, ¿no? Claro. Y si pensamos en la actualidad y en lo que se habla en cualquier cafetería o reunión de amigos, familiar y demás, es todo el tema de tabaco, y ya no tabaco, que todos tenemos muy claro que fumar mata y lo malo que es, sino el tema de los vapeadores, que ahí puede haber medias tintas, ¿no? No, sin medias tintas. El vapeo sin medias tintas. El vapeo es perjudicial para la salud, es decir, vapeo no. Y además hay que equipararlo al tabaco, ¿vale? Es cierto que tiene una mínima diferencia, y esa mínima diferencia es que con el vapeo no se produce la combustión. Esa es la única diferencia. Pero el vapeador está lleno de sustancias nocivas. Yo siempre digo una cosa que me parece súper gráfico, y es que en el pulmón no se puede meter ningún producto químico. El pulmón está diseñado para recibir oxígeno y eliminar CO2. Todo lo que se salga de ahí lo va a dañar. Y el vapeador lleva muchísimas cosas que lo pueden dañar. Otra cosa es que nos lo hayan vendido, y esto es una estrategia de marketing clarísima. Nos lo han vendido como algo inocuo, incluso bueno, porque nos lo venden que es positivo para dejar de fumar, ¿no? Y nos lo han dado como algo absolutamente accesible. Las tres cosas son falsas. Claro, aquí además hay un punto muy interesante, y es que efectivamente cuando empezó todo el tema del vapeo hace 10 años, lo utilizaban adultos que querían dejar de fumar o que querían fumar menos y querían combinarlo y demás. Pero a día de hoy es que son adolescentes que nunca han cogido un cigarrillo y que se lo compran en el bazar, se lo compran en la gasolinera, se lo compran en cualquier sitio, van... que sí, con la carcasa de colores, con olores, con sabores. Claro, al final, lo que tú dices, lo que antes podría ser, entre comillas, válido, que es alguien que quiere dejar el tabaco convencional, pero es que ahora tenemos adolescentes, que no tendrían por qué tener ni lo uno ni lo otro. Es que fue una estrategia falsa, ¿no? Porque si hay un sistema para dejar de fumar, por ejemplo, ahora contamos ya con fármacos para dejar de fumar que incluso están financiados por el sistema de salud, ¿eh? Y los prescribimos los médicos, ¿vale? Pero un dispositivo que para dejar de fumar crea nuevos adictos no es un buen dispositivo. Y no lo digo yo, lo dice SEPAR, que es la Sociedad de Respiratorio, ¿no? Y que tuvo un posicionamiento clarísimo desde el inicio con respecto a esto. Es decir, si estamos creando nuevos adictos, ¿y por qué creamos nuevos adictos? Pues porque los vapeadores contienen nicotina, la mayoría de ellos. Y alguno vendrá a decirme, es que también los hay sin nicotina. La mayoría de ellos contienen nicotina. La nicotina hace que nuestros chicos y adolescentes, como tienen un cerebro más inmaduro, con más capacidad de adicción, se vuelvan dependientes. Y de ahí pasen a todos los siguientes pasos que nos podamos ir imaginando, ¿vale? Incluso el que no tiene nicotina tiene sustancias tóxicas y puede hacer que demos también paso del de no nicotina al de nicotina. O sea, es que no le veo ningún beneficio. Claro. No le veo ningún beneficio. Claro, y luego, aparte de que yo creo que aquí hay un factor clave, y es que todavía no sabemos que es malo, pero no sabemos cuán malo es a largo plazo porque tampoco lleva tanto recorrido, ¿no? Esto tenemos que ser súper conscientes. No hay ahora mismo evidencia de qué ocurre a largo plazo con los vapeadores. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tiempo suficiente. ¿Qué ocurre dentro de 20 años? Date cuenta que el tabaco, la gente empieza a fumar, pues depende, ¿no? Pero a los 15, 16 años, y el cáncer de pulmón nos lo encontramos a los 50, 60. Claro. ¿Vale? Pero ¿qué es lógico pensar? Bueno, lo que ya sí que ocurre es que vemos, pues por ejemplo, que niños que tienen más reactividad en sus bronquios sí que pueden producir un broncoespasmo, ya sabemos que producen taquicardia, que en algún momento se han producido enfermedades específicas relacionadas con el vapeo, como pasó en Estados Unidos, que hubo muertos por la EVALI. Es verdad que ahora ese tipo de vapeo ya no existe, se retiró. Y a largo plazo, pues lo lógico es que si hay sustancias cancerígenas dentro de los vapeadores, nos estamos exponiendo a que en el futuro esas personas padezcan un cáncer de pulmón. Que a día de hoy no lo sabemos, pero que la lógica nos indica... a mí me hace mucha gracia, porque en la dieta estamos retirando todo, ¿no? Y ahora, no, yo tomo pan de masa madre con semillas, pero me fumo una cosa, pero me meto los pulmones que no sé lo que es. Claro. Pues
al pulmón hay que cuidarlo igual que al resto de nuestro organismo, ¿vale? Y no hay que darle nada que sea tóxico. Claro, porque teníamos muy interiorizado cáncer de pulmón, cáncer de laringe, EPOC, o sea, somos muy conscientes de todas las enfermedades que nos puede causar el tabaco. Lo que no somos tan conscientes es de que el vapeo trae lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Claro. Es decir, que, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, que está clarísimo que está producida por el tabaco. El otro día tuve un paciente que tenía una obstrucción bronquial y no había fumado nunca ni tenía horno de leña, que es la otra causa, y te hace replantearte el diagnóstico. Porque un paciente que no estaba expuesto a eso, dificilísimo. Y esto es menos conocido, la EPOC. Pero los pacientes con EPOC, cuando llegan a su edad de 65 años, empiezan a tener sus limitaciones de ejercicio, su disnea. Algunos acaban con oxígeno en casa, incluso a veces necesitan ese oxígeno en casa ya por siempre y llegando a estar por 24 horas. O sea, nadie que viera cómo es el final de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave fumaría cuando tiene 20 años. Claro. Yo creo que en esta labor de explicar y de concienciar coge ahora más sentido que nunca la divulgación en salud, ¿no? Todos tenemos al alcance de la mano información, ya no solo en Internet y en el ordenador como hace unos años, sino ahora en el móvil a golpe de clic con todo el auge de las redes sociales. Pero claro, uno busca información de lo que quiere escuchar, no busca lo contrario, ¿no? Dice, la reprimenda que no me la echen aquí por TikTok, que me la echen en casa. Entonces, claro, también hay que tener mucho cuidado en redes sociales quién divulga y qué divulga. Y yo creo que ahí los sanitarios estáis haciendo un papel impresionante, ¿no? Lo intentamos. Bueno, sí, yo creo que en los últimos años hemos intentado, pues transmitir todo aquello. Sobre todo, a mí es algo que para entrar en redes sociales y para salir en redes sociales tengo que sentir la necesidad de que hay algo que hay que contar, ¿no? Me pasó mucho en el COVID y, de hecho, tuve una grandísima exposición durante toda esa época porque tuve la verdadera sensación de la gente no se está enterando de lo que está pasando y la gente necesita que se le diga qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Claro. Y ahí arranca un poco yo mi entrada en redes sociales. De hecho, ese día, te lo voy a contar, no sé si nos vamos a alargar demasiado, pero ese día estuvimos viendo pacientes COVID hasta las tantas, ya llevábamos varios días con la planta llena y fue el día que se cerraron los colegios. Y yo pensé, ay, qué bien, porque esto nos va a ayudar a contener un poco la cosa, ¿no? Claro. Y cuando volví a casa, como a las 9, las 8:30, era una cosa así, me veo por todo el pasillo colesterol de Guadalajara a todos los abuelos con los niños. Y pensé, ay, Dios mío. ¿Qué le hemos liado? ¿Qué le hemos liado? La gente se tiene que enterar. Y ese mismo día subí mi primer vídeo, ¿no? Porque más yo estaba en redes sociales para escuchar que para contar. Pues cuando hay algo que contar, tenemos que salir y contarlo. Tiene una desventaja, y es que a veces te dan duro, ¿no? Ya. Y esto también lo hemos vivido. Pero bueno, es verdad que es más importante que la gente sepa, ¿no? Y que efectivamente, como decías, que se fijen en quién está hablando, ¿no? Claro. Y a ver si sabe de eso o no sabe de eso. Claro, que no vale que cualquiera te diga lo que quieres oír. Que eso te lo puede decir tu compañero de al lado, pero al final hay que buscar fuentes rigurosas. Exactamente. Olga, no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte por ese orgullo de pertenencia que cada vez que hablo con algún profesional sanitario de Castilla-La Mancha sale a relucir, porque al final, has conseguido, por ejemplo, en tu caso, que una investigación de un hospital de Guadalajara llegue a Estados Unidos, ¿no? Que la gente dirá, ostras, lo que han conseguido los de Castilla-La Mancha, ¿no? ¿Cómo es esa sensación? Bueno, es que en Castilla-La Mancha hay potencia, ¿eh? Hay potencia y vamos hacia arriba. Y bueno, yo es que siempre he sido muy de Guadalajara y muy de Castilla-La Mancha. Y de hecho, podría estar trabajando en Madrid y he tenido varias ofertas distintas de distintos hospitales de Madrid. Sin embargo, a mí sí que me enorgullece mucho trabajar en el Hospital de Guadalajara y además le veo un beneficio, ¿no? Porque a toda la gente que yo conozco de Guadalajara, que se quede en mi casa. Claro. Y que se quede también para mi familia y para la gente de allí. Entonces, el problema que tenemos en Guadalajara es que estamos como muy dispersos, ¿no? Entonces, trabajar juntos, claro, somos una comunidad relativamente grande, pero tampoco somos tantos centros investigadores. Por eso me parece muy buena esta estrategia de IDISCAM. En IDISCAM lo que hemos hecho es unirnos todos los investigadores de Castilla-La Mancha.
efectivamente nos cuesta mucho vernos, porque a veces nos tenemos que hacer 2 horas de viaje para ir. Pero bueno, los nuevos sistemas nos permiten estar en contacto sin necesidad de tener que estar desplazándonos físicamente, ¿no? Y poder trabajar todos juntos, incluso interaccionar. Ahora mismo nos reunimos unas 2 veces al año de forma presencial, 2 o 3 aproximadamente, y la próxima nos reuniremos precisamente en Guadalajara, lo cual a mí me hace mucha ilusión y encima me llena de orgullo que estamos allí, y el día 2 de diciembre nos juntaremos todos en Guadalajara en las siguientes jornadas de IRIS-CAM, que ya van a ser distintas a todas las anteriores. Ha habido un montón de proyectos de investigación enviados. Bueno, yo pertenezco al comité científico y todos los que nos han mandado para revisar y evaluar y etcétera, estoy segura de que allí se van a presentar proyectos interesantísimos, todos de gente de Castilla-La Mancha. Y esto es muy importante porque luego nos da pie a conocernos, a saber lo que está haciendo el otro y a generar interacción entre nosotros, ¿no? Siempre en estas reuniones me he encontrado a alguien que le he dicho, oye, luego hablamos en el café y podemos hacer esto juntos, etcétera, ¿no? Y esto es muy importante. También hacer equipo, ¿no? Efectivamente, hacer equipo entre nosotros. Claro. Pues muchísimas gracias, doctora Olga Mediano, por acompañarnos en Salud de Vanguardia. Ha sido un placer y esperamos que vengas a contarnos cómo termina el estudio de apnea del sueño y niños. Eso sin ninguna duda, porque estamos deseando ver los resultados, a ver si conseguimos ya terminarlo, y en cuanto que tengamos ese resultado, bueno, si es positivo, creo que te vas a enterar ese mismo día. Genial. Muchísimas gracias, Olga. Un placer. Gracias a vosotros.